Me pasó un evento, ese fue un evento muy fuerte. Todavía estaba en mi primer matrimonio. Es que mi abuelo, el papá de mi papá, me visitó en un sueño y me dijo que cuando yo ya estuviera listo para partir, él iba a venir por mí. Y entonces estaba yo dormido y veo que entra esta persona que les platicaba, ¿no? De sombrero, entra por la recámara y me toca el pecho y me dice, es hora de que te vayas. Y yo le dije, no, porque a mí me dijo mi abuelo que va a venir por mí. Y entonces esta persona me dice, si no te vas ahora conmigo, entonces te vas a morir. Y me empieza o sea, yo sentía como asfixiaba, como me agarraba el cuello y me apretaba, ¿no? Entonces me despierto y la mamá de mis hijos me dice, se fue a la otra habitación. Entonces lo primero que yo pensé fue un ladrón. Me voy corriendo hacia la habitación de los chicos, porque todavía mis hijos estaban chiquitos, y ella estaba en la otra habitación, estaba rezando. Y entonces me dice, está en el cuarto en medio. En el medio se sentía helado. Y lo que hice fue prender la luz. Y en el momento que prendí la luz, subió la temperatura. Y en el cuello yo tenía las manos marcadas. Me pasó un evento, ese fue un evento muy fuerte. Estaba dormido, todavía estaba en mi primer matrimonio, ¿no? Y yo soñé, bueno, yo en alguno de los sueños que tuve cuando era joven, es que mi abuelo, el papá de mi papá, me visitó en un sueño y me dijo que cuando yo ya estuviera listo para partir, él iba a venir por mí. Lo que quiere decir que cuando yo en un sueño lo vea es que ya, o sea, yo tengo muy consciente que ya llegó el momento, ¿no? Y entonces estaba yo dormido y veo que entra esta persona que les platicaba, ¿no? De sombrero, entra por la recámara y me toca el pecho y me dice, es hora de que te vayas. Y yo le dije, no. O sea, en ese sueño, en ese que estaba viviendo, le dije, no, porque a mí me dijo mi abuelo que va a venir por mí. Y entonces yo empecé a decir, abuelo, ayúdame, yo no me quiero ir. Y entonces esta persona me dice, si no te vas ahora conmigo, así, entonces te vas a morir. Y me empieza o sea, yo sentía como asfixiaba, como me agarraba el cuello y me apretaba, ¿no? Y entonces empecé a forcejear, a luchar con esta persona en ese sueño. Entonces me despierto, ¿no? Me levanto, pero de esas veces que no sabes si realmente eso es un sueño porque estás viendo la recámara así tal cual, como, o sea, pero la persona esta se desaparece. Entonces volteo y la mamá de mis hijos me dice, se fue a la otra habitación. Entonces lo primero que yo pensé fue un ladrón, o sea, alguien se metió, y entonces me voy corriendo hacia la habitación de los chicos, porque todavía mis hijos estaban chiquitos, y los abrazo. O sea, mi reacción fue abrazarlos pensando que si había un ladrón o algo, pues me pasara a mí y no le pasara a ellos. Y no pasa nada. Y me dice, y ella estaba en la otra habitación, estaba rezando. Y entonces me dice, está en el cuarto en medio, ¿no? Entonces me paso al cuarto en medio, pero cuando yo paso del cuarto de los niños al cuarto en medio, en el del medio se sentía helado, o sea, frío, o sea, pero no un frío así, pero espeluznante, ¿no? Y estaba oscuro, entonces me acuerdo porque todavía hasta respiraba y sentía así como se veía el humito, ¿no? Que despides, ¿no? Cuando respiras Y lo que hice fue prender la luz. Y en el momento que prendí la luz, subió la temperatura. O sea, ya no se sintió frío, se sintió caliente. Y entonces me acerco hacia la recámara donde estaba la mamá de mis hijos y me ve y me grita y me dice, o sea, pegó un grito. Y yo dije, ay, está atrás, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Y entonces volteo y me dice, no, vete el cuello. Y en el cuello yo tenía las manos marcadas. Y las traje así, o sea, yo me subía la camisa para ir al trabajo para que pensaran que pues, había tenido una riña y me habían arañado, o sea, no, me habían pegado o algo. Y entonces me subía al cuello, porque las traje como 2 semanas las marcas, y eran unos dedos, o sea, la mano totalmente marcada, ¿no? De lo que yo había sentido en ese momento, ¿no? O sea que este personaje de sombrero estuvo como muy presente, o sea, en muchas ocasiones. Durante mucho tiempo. ¿Y solo como que él fue el constante o hubo algún otro que fue como igual constante? Fíjate que fue él siempre el constante. Los otros, o sea, era el que me visitaba, que me atacaba, que me hablaba al oído, que me decía no les hagas caso, o el que me dijo ya te tienes que ir conmigo. Pero no sé qué sucede en alguna etapa de mi vida cuando ya me separo de la mamá de mis hijos. En ese momento, o sea, yo recuerdo claramente, ella me platica y me dice, oye, yo vi una persona, ¿no? Y me la describe tal cual como se las acabo de describir. Y después de eso, yo ya no la volví a ver, a esa persona.
Entonces no sé si sea alguien que de repente dice, ya me enganché aquí, ahora me engancho en otro lado, ahora me quedo en otro lado, pero ya no lo he visto. Me he quedado, o sea, a esa persona que me molestaba, me he quedado con imágenes que, o sea, digo, perdón, gente que veo, eso sí lo sigo teniendo súper frecuente. Digo, a veces no los hago tan consciente o no quiero hacerlo consciente porque me sigue dando mucho miedo. Pero esa persona que me atacaba, que me hablaba, que me decía de cosas, ya no está, ¿no? Se fue en ese momento. ¿Tu esposa en ese entonces cómo te dijo que lo vio? ¿Cómo fue que entró a la recámara? ¿Cómo fue? Es que ella, cuando yo despierto, o sea, cuando me ve que estoy ahí forcejeando, dijo, está teniendo un sueño, no, lo voy a despertar. Y ella me platicó que cuando me tocó para moverme, ella sintió cómo la agarraron de aquí y la aventaron del otro lado de la cama. Entonces dijo, esto no es normal. Por eso ella empezó a rezar, ¿no? Porque ella sintió, a ella la atacaron. O sea, como que la quitaron de donde estaba. Dice, y es cuando tú despiertas y dice ella que ella vio cómo una sombra se fue hacia las otras recámaras. Por eso me dijo, se fue hacia la otra recámara. Pero yo no atinó a decirme, es un espíritu, es esto, es una energía. O sea, se fue. Yo lo que pensé fue alguien que entró, que nos estaba atacando, que fue un ladrón. Entonces, por eso tenía la idea de que había sido una persona, no un espíritu.